Hola amigos, vamos a ver qué es y cómo se calcula una primitiva ya. No tiene nada que ver el término primitiva con el género femenina de primitivo, de un ser primitivo, de un indígena, no, nada que ver. Tampoco vamos a hablar sobre la lotería española que se llama primitiva. ¿Y qué recorcholis es una primitiva? Bueno, muchos le llaman antiderivada y ahí nos acercamos un poquito a entender de qué se trata. Primitivas o antiderivadas es la función inversa de la derivación. O sea, nosotros ya vimos en otros videos el tema derivadas y vimos como a partir de una función obtenemos la función derivada. El proceso inverso se le llama primitivizar. Y es lo que vamos a ver en este primer video del tema, porque no se puede ver todo en un solo video. En este vamos a ver primitivas elementales, polinómicas, y bien, en otros veremos otros métodos para casos más complicados. Manos a la obra. Para indicar que íbamos a hacer una derivada, nosotros poníamos f de x es igual, la función, y f' de x con este símbolo, esta prima, quiere decir que íbamos a hacer la derivada. Yo sé que hay otros símbolos que se utilizan en algunos lados. Por ejemplo, esto se puede escribir como d de f de x sobre d de x. A mí mucho no me gusta esa notación. Es muy conveniente a la hora de hacer derivadas con varias variables, pero no es el tema que nos atañe hoy. Pero esta notación es la que utilizamos para derivar. Para primitivizar, que es la función inversa, vamos a utilizar un símbolo que es el símbolo de integral. Después vamos a ver cómo esto nos va a llevar a algo que se llama cálculo de integrales, que es un tema sumamente importante, pero sumamente importante en el cálculo. Intervienen casi todos los fenómenos de la naturaleza, en física, en lo que sea, se utilizan las integrales. Bien, el símbolo, les decía, es como una S estirada, que después vamos a ver que viene del término suma, de f de x, y se pone acá d de x. Este d de x simplemente nos indica que se va a integrar, o sea, se va a primitivizar sobre la variable x, o sea que la variable es x. Bien, y la primitiva de esa función, o la antiderivada, le vamos a llamar f grande de x, y vamos a poner una constante arbitraria c, y ahora vamos a explicar por qué. Nosotros cuando encontremos la función f que sea primitiva de esta, o sea que, en pocas palabras, que si yo derivo esta, si derivo esta, me da esta, o sea, la inversa de la derivada, se le pone un más c, esa constante arbitraria, porque, como saben, o como bien saben, o como tendrían que saber, la derivada de una constante vale 0. Quiere decir que si yo derivo esto, o sea, si yo acá agrego un más c y derivo esto, por teorema de derivada de la suma, es igual a la derivada de f más la derivada de c, pero la derivada de c es 0. Quiere decir que en definitiva hay que poner esa constante arbitraria porque podría estar sumando cualquier constante, ya que al derivarla se anula. Bien, lo vamos a entender un poco mejor con algunos ejemplos. Incluso vamos a ver que nos suelen dar datos para hallar esa constante. ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar primero viendo de dónde surgen las fórmulas elementales que vamos a utilizar en los ejemplos que siguen a continuación. Bien, y acá tenemos las 5 fórmulas que vamos a utilizar hoy. Hay más fórmulas de primitivas, hay tablas enormes con listas interminables de primitivas, pero vamos a utilizar las menores posibles. En este video solo 5. Que la primitiva de una constante es la constante por x, que la primitiva de x es x al cuadrado sobre 2, que la primitiva de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, que la primitiva de x a la menos 1 o de 1 sobre x, que es lo mismo, es logaritmo de x, logaritmo neperiano. O sea que acá vamos a poner la notación que utiliza la mayoría de la gente, a veces me olvido, ln, y que la primitiva de a la x es e a la x. En todas, el más c, la constante arbitraria que recién les mencioné. Demostrar estas fórmulas es sumamente sencillo. Basta con derivar esto, si nos da esto, ya está. Y vamos a corroborarlo. Si yo voy a derivar k por x más c, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, la derivada derivo cada uno por separado. La derivada de k por x es k, como bien saben. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, da k, como vemos acá. Bien, la derivada de x cuadrado sobre 2 más c es derivar cada término. La derivada de x cuadrado sobre 2, como saben, el 2 pasa para adelante y baja un grado. Sería 2x sobre 2. Y la derivada de c es 0. Se van los 2, queda x. O sea,
lo que está acá. Ahora derivamos esto, x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Como la derivada de toda potencia, el n más 1 pasa multiplicando el coeficiente, queda n más 1 por x y baja un grado, y al bajar un grado n más 1 queda n sobre n más 1, los n más 1 se van y queda x a la n. Bien, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, por lo tanto, correcto, x1 sobre x o x a la menos 1, que es lo mismo. Y la derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto, estas 5 fórmulas se prueban volando. Bien, y ahora vamos a ver cómo calcular algunas primitivas utilizando estas primitivas elementales y además una propiedad que cumple toda integral, que es la propiedad de linealidad, que la vamos a ver en este momento. La propiedad de linealidad se puede ver toda junta en una fórmula o separada en dos partes. A mí me gusta verla separada. La primera parte dice que si tengo una constante multiplicando la función dentro de la expresión que quiero primitivizar, esa constante la podemos sacar fuera del símbolo de integración, o sea, acá, multiplicando la integral. Bien, luego tenemos si la integral de una suma o una resta, de 2 o de 10 o 20, la cantidad de términos que quieran, una función formada por suma de funciones, le podemos calcular la primitiva a cada uno de los sumandos por separado. Es como la propiedad de linealidad para las derivadas. La derivada de una suma es la derivada de cada sumando y la derivada de una constante, cuando teníamos una constante por una función, se podía sacar para afuera. La misma propiedad y la demostración es sumamente sencilla. Bien, acá tenemos las 5 fórmulas que vimos al principio y que las demostramos. Las puse más chicas, más compactas, omití el d de x y el más c para que quede más chico y acá vamos a hacer unos ejemplos. Empezamos por el primero. En este caso es la primitiva de un polinomio en variable x. Bien, según esta segunda propiedad de linealidad, la integral de una suma es la integral de cada sumando. Quiere decir que en vez de poner el simbolito de integral acá afuera, puedo ponérselo a cada una por separado. Así, integral de x2 más integral de 3x menos integral de 5. Bien, podríamos ponerle a cada uno el d de x. Lo omití para no escribir tanto. Bien, luego que hacemos eso, las constantes que están multiplicando podemos sacarlas para fuera del símbolo de integración. Acá tenemos una constante de 3, la podemos sacar para fuera de este símbolo. Y el 5 lo podemos sacar. Y pelado, ¿qué queda ahí cuando sacas el 5? El dios 1. Bien, o sea que nos quedaría esta queda igual, integral de x2. El 3 sale para afuera y queda 3 integral de x. Y el 5 sale por afuera y queda 5 integral de 1. Bien, ahora hacemos la primitiva de cada una de estas usando las fórmulas de las primitivas elementales. X a la 2 es la fórmula de x a la n. Observen que esta fórmula no se puede usar cuando n vale menos 1. Para eso tenemos una especial, acá x a la menos 1. Bien, x a la 2, según esto, el exponente sube un grado y se divide entre el mismo numerito que está en el exponente. Quiere decir que si yo le subo un grado al x2, queda x3 sobre 3. Más 3 por la primitiva de x, está acá, es x2 sobre 2, x2 sobre 2. Menos 5 por la integral de 1, que es una constante, la integral de 1 es 1x, o sea, x. Y cuando terminamos de hallar las primitivas de cada sumando, al final le agregamos la constante arbitraria, más c. Y esto que está acá es una primitiva de esta que está aquí. ¿Por qué pelado decís una primitiva? ¿No es la primitiva? No, señor, cada función tiene infinitas primitivas. ¿Por qué? Por esta constante arbitraria. Ese c puede ser el que se te antoje. A veces nos dan algún dato como para calcular ese c, como en el ejemplo que voy a hacer a continuación. Bien, y como podemos ver acá, tenemos que hallar una primitiva de un producto de polinomios y se halle la primitiva si f de 1 es igual a 3. Y vean que es un f mayúscula, f grande, esa se refiere a la primitiva. Evaluada en 1 tiene que dar 3. Bien, y ese dato me lo dan para hallar la constante arbitraria, el c. Bien, bueno, como la propiedad de linealidad me permite hacer la integral de una suma y no hay fórmula para integral de productos, salvo una que vamos a ver después, más adelante, que método de integración por partes, vamos a ver también algo que se llama método de integración por sustitución, pero no va el caso acá. Acá no es necesario aplicar esas técnicas porque un producto de polinomios fácilmente se puede convertir en una suma simplemente efectuando su operación, la distributiva. Y es lo que vamos a hacer. 4x por 3x es 12x2. 4x por 1 más 4x. Menos 2 por 3x menos 6x.
menos 2 por 1 menos 2. Bien, ahora podemos juntar estos dos y queda integral de 12 de x2, 4 menos 6 menos 2x menos 2. Bien, aplicamos la propiedad de linealidad, como vimos hoy. Ahora podemos, porque esto es una suma, en realidad son restas, pero es lo mismo. Entonces, separo el integral de 12 de x2 menos integral de 2x menos integral de 2. Bien, luego, como ven acá, omití el de dx para no escribirlo. Bien, ahora sacamos las constantes para afuera. El 12 lo sacamos para afuera del símbolo integral, el 2 y el 2, que si quiere se puede sacar o no, porque es lo único que hay. Acuérdense que si lo sacan, queda un 1. Sería 12 integral de x2 menos 2 integral de x menos 2 integral de 1. Y ahora estamos listos para hallar estas primitivas que las encontramos en la lista de primitivas. Opa, desapareció esto y seguimos escribiendo ahí. Bien, nos quedaría 12 por la primitiva de x2 es x a la n sobre... la primitiva de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, o sea, x a la 3 sobre 3. Menos 2, la primitiva de x es x a la 2 sobre 2. Y la primitiva de 1, el menos 2 que tenemos que dejarlo ahí afuera, la primitiva de 1 es 1x, o sea, x. Se puede simplificar, acá ya tenemos que poner el más c, la constante arbitraria, porque terminamos de hallar todas las primitivas. Se puede simplificar el 12 entre 3 y queda 4, se van estos dos y quedaría 4x3 menos x2 menos 2x más c. Y no está terminado el asunto, ¿por qué? Porque nos dan este dato para hallar el c. Dice que f grande evaluado en 1 es igual a 3. Bueno, f grande es esto. Así que lo vamos a evaluar en 1. 4 por 1 a la 3 es 1. 4 por 1, 4. Menos 1 a la 2 es 1. Menos 2 por 1, que es 2. Más c, dice que todo esto tiene que ser igual a 3. Bien, y acá despejamos el c. 4 menos 1 menos 2 es 1. Y ese 1 lo paso restando y queda que 3 menos 1, c es 2. Por último, suplantando acá la c por 2, obtenemos el resultado, que es, queda poco lugar, pero es 4x3 menos x2 menos 2x más 2. Y esa es la primitiva que buscábamos con la condición que nos daban. Bien, como ven, es sumamente sencillo y van a ver a continuación de este más videos de cálculo de primitivas y luego vamos a hacer otros que explican qué es una integral y cómo gracias a las primitivas podemos llegar a calcularlos. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye.